Hola a todos, una semana más. Siento no haber estado la semana pasada, quizá la semana que viene tampoco estoy. Ahora empezamos a estar un poco más liadas porque estamos a puntito de empezar a grabar. Y necesito hacer planning, millones de cosas. Espero que el COVID nos siga dejando, que estamos ahí, Madrid, a tope, forever and ever. Pero no venimos a hablar de esto, también venimos, pero venimos a hablar también de otras cosas. Venimos a hablar hoy de Boys Don't Cry, la vida de Adele, una nueva serie de Netflix que no es nueva, aunque también me gustaría hablar de otra más. Y voy a poneros un trocito del casting de una de nuestras nuevas actrices para la nueva webserie. Que por cierto, ya es hora de que sepáis cómo se llama la nueva webserie, aunque os va a sonar un poco a ¿por qué se llama así? Pero cuando veáis la webserie sabréis por qué se titula así. Y se llama Soy de Urano. Cabecera. Capítulo 1. ¿No? Bueno, 14, es que es muy difícil. Muy buena. Aquí empezamos con mi historia con Boys Don't Cry. Si no recuerdo mal, Boys Don't Cry de 2000. Ahí tendría yo, pues, 17 años. Cuando vi Boys Don't Cry, lo que yo pensé. Pensé que era una chica que se hacía pasar por un chico para poder ligar con chicas, porque como ser lesbiana es una putada, y no hay más lesbianas, pues tienes que hacerte pasar por un chico para poder ligar con chicas. Pedazo de error, ¿eh? Madre mía, todo porque a mí me pasaba eso, era como, bueno, como no conozco a lesbianas, pues esta chica pues ha hecho pasar por un chico para poder hacer esto. Aún así en la película, de todos modos, él dice que tiene un problema, que ha nacido con un cuerpo equivocado, es decir, que casi me lo hace ver, pero aún así yo ahí encabezonada cuando la vi con eso. Tanto que cuando le dije a mi chica de ver la película, hace tiempo, le dije un poco de qué iba y cuando la terminamos de ver, dice, pero eso es un chico trans, y yo... Sí, oye, pues soy chico trans. Menos mal que voy a hacer una webserie de chico trans porque espero así abrir los ojos a más gente. Creo que es que hace 20 años el tema trans era un poco como el tema lesbiana hace 30 o 40. Es decir, es una cosa que va evolucionando y tanto que yo he evolucionado muchísimo ahora leyendo libros, viendo documentales, una barbaridad. Incluso hablo con mi chica, que ella, claro, al fin y al cabo también se come las cosas conmigo, las ve, yo se las comento, hablamos, es bastante interesante, me dice, joder, estoy empezando a ver las cosas de otro modo distinto, así que me alegro cada vez más de haber tomado la decisión de hacer una webserie, aunque sea LGTBQ, centrarnos en esa sigla, en la de trans, se necesita y más de lo que pensamos. Y no me enrollo más con esto, que quien no haya visto Boys Don't Cry, que lo vea, que te va a abrir un poquito los ojos. Aparte está basado en un hecho real y al final es bastante desagradable, no voy a engañar. Yo soy de estas que empieza a verlo así, me tapo los oídos, ping, y veo un poquito así y ya está. Y después veo como la gente al lado se pone y digo, vale, mal tema. Pasemos, la vida de Adele. Cuando yo la vi en su día, es de 2013, es decir, hace 7 años. A mí me gustó mucho, pero porque... No, mucho no, pero sí, no me disgustó. Me gustó incluso porque pensé, joder, por una vez, dos chicas súper monas, se lían entre ellas, se hablaba del tema, hay escena de sexo, gracias. A día de hoy digo, me cago en la puta que te parió. Wow, no entiendo el personaje principal. Pones en principio que se acuesta con un chico, pero no le gustan los chicos. Conoce a la chica y le gusta bastante el sexo con las chicas, pero aún así cuando le tiene que ser infiel, es infiel con un chico. ¿Eh? Después lo deja con ella y sigue sin verse con chicas y no se ve con chicos. No entiendo que si puede ser bisexual, pero entonces ¿para qué me cuentas al principio este tema? No sé, creo que está muy mal encaminada. Después la escena de sexo. Esas actrices estaban sufriendo. Yo vi una vez un reportaje en el que hablaban ellas sobre las escenas de sexo y se quejaban del director porque se tiraron como 2 o 3 días grabando eso. Es una brutalidad, son 7 minutos y te tiras como 36 horas de grabación para hacer eso. Porque normalmente en una grabación no grabas 8 horas, te tiras 12 horas. Es decir, has tenido 36 horas a tías haciendo posturas de porno, porque aparte son posturas que en su día no me fijé tanto, pero ahora me he fijado y he dicho... Pero que sí, que de vez en cuando haces esas posturas, pero hola, las tijeritas no son así, o por lo menos las que yo hago. Pero, en serio, nanay, tanto que de verdad, ojalá pueda hacer un día una puta película porque pienso no hacerle sufrir a las actrices, por favor, pero sí que representar de verdad lo que es una escena de sexo entre dos tías. Pero aún así, lo que me gusta mucho de la vida de Adele es cuando se encuentra.
Cuando se cruzan por la acera, la mirada, el flechazo. Después cuando ya ponen escenas más normales, joder, se nota ahí un poco de química. La verdad que en su día era necesario y muy bien. El error, que esté escrito y dirigido por un tío, porque aunque está basado en un cómic, ¿vale? Yo tengo el cómic y no tiene nada que ver la historia. No tiene nada que ver. Es que me jode mucho que tengan que meter a un tío por medio. No me importa si es el personaje bisexual, pero si tú a mí me estás explicando que un personaje lésbico y que le está costando el salir del armario y tal, porque lo que le cuesta a ella es un poco eso, no me vengas con historias, porque si no, no se folla a nadie. Fin. Una serie de Netflix que ya la recomendé una vez en el Bollocine, pero han sacado la segunda temporada, que se llama Cleptómanas. No es 100% de temática lésbica, sino que uno de los personajes lesbianos. La segunda temporada está más floja. La trama central de la serie, que son cleptómanas, que no es, oh, soy lesbiana, me muero, no, se muere de pena por otra cosa, muere de pena por otra cosa. Me parece un personaje bastante inocente y nada, en la segunda está guay. Venga, dale una oportunidad y ve la segunda. La segunda mola, porque conoce a alguien y tal, y es guay, ¿vale? Yo creo que es más normal lo que pasa en la segunda temporada que lo que nos puede pasar a las lesbianas en realidad. Y otra que quería hablar, Pose. Se llama Pose. Hace unos meses me puse a ver la serie de Netflix Pose, que también es de temática trans y es maravillosa. Lo que ocurre que no sé por qué me puse a ver el primer capítulo y me pillaría en una época así rara y dije, no. La estoy viendo de nuevo desde el principio y, hostia, mola muchísimo. Todas las protagonistas son chicas trans. El otro día estaba pensando, joder, esa actriz está súper empoderada haciendo ese personaje tan reivindicativo sobre el tema. Adiós Lola, ha pasado por ahí Lola. Sobre el tema trans a finales de los 80. Tienen un look muy guay, un buen guión con muy buenos diálogos. Os la recomiendo, es muy rítmica, mola, no va a aburrir nada más, nada. Incluso creo que recomiendo antes Pose que la de Cleptómanas. Otra recomendación, no sé si algunas conocéis a Zar, ahora tiene un nuevo grupo con el de mucho que se llama _Juno, como la película Juno. Y os lo recomiendo. Digamos que he escuchado bastante de fondo ese disco que han sacado, que son muy pocas canciones, para escribir la nueva web serie. Me supongo que según lo escuchéis, después veáis la serie y lo entenderéis. Y por último os voy a enseñar el casting, así conocéis a Laura, nuestra nueva actriz para Soy de Urano. Ah, que es un vídeo. Te estoy grabando. Hola, soy Laura Esgueda y vengo para el casting Soy de Urano. 42443. Mira, aquí está la canción que ahora tengo en bucle todo el rato. A ver si te gusta. Laura tiene algo que me mola mucho. Esta serie, los personajes son muy distintos al Contacto Cero. Que no es que tengan nada malo del Contacto Cero, son encantadoras. Me molaba hacer algo distinto y creo que lo he conseguido. He estado hablando con Tobías y hemos pensado hacer como un capítulo de los dos, hablando un poco de sexo trans versus sexo lésbico. Porque creo que los dos coincidimos en muchas movidas que tenemos mentales a la hora del sexo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Me apetece. A ver cómo lo hacemos. Tenemos que mantener la distancia de seguridad y con mascarillas. ¿Me imagináis todo el rato así? ¡Qué coñazo! ¿Qué deciros? Que si eres nuevo, que te suscribas. Que no, que le des me gusta. Segundo, que comentes. Que si os apetece que hablemos de sexo trans versus sexo lésbico. Que no sabéis muy bien de lo que vamos a hablar, pero creo que cuando lo veáis diréis, pues sí que me pasa, pues sí, a ver si abro un poquito los ojos de una vez. En el siguiente capítulo creo que vais a ver un cambio de look. Quizá ya os dejo de parecer tan mona. Pero bueno, ya lo entenderéis por qué lo hago. Yo lo entiendo. Aunque mi madre y mi chica no. Como siempre, que os quiero un montón, que es una pena que se hayan acabado los making of del Contacto Cero, que no pasa nada, que a principios de noviembre empieza la nueva webserie, estaremos ahí, después a principio de primavera grabaremos el Contacto Cero, después en verano lo estrenaremos y... los quiero.